Hace 5 años conocí a mi llama gemela. En el año 2020 empecé a contar mi historia en redes sociales. Pasé por muchos procesos intentando entender el camino, aunque ayudé a muchas personas creando Regreso a Casa. Compartí contenido específico para la conexión de llama gemela e hice varias entrevistas. Pero lo más importante es que sané, crecí y evolucioné. Ayudar a sanar a otros también me ayudó a sanarme a mí misma. Y me convertí en la mujer que siempre quise ser. Hoy te invito a que tú también cambies tu vida a través de la sanación con tu llama gemela. Bienvenidos, bienvenidas a Mera Holística y Emocional. Bienvenidos a Sanando con la Llama. Vamos a comenzar un nuevo episodio en el día de hoy para entender que hay que trabajar, que hay que sanar con la llamita gemela. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy va a estar potente porque esto va a estar muy heavy. Es muy probable que este vídeo lo tenga que dividir en dos, es decir, que existe una parte 1 y parte 2 porque es una herida bastante profunda. Estamos hablando de la herida del abandono. Es una herida que he vivido en carne propia. Es la herida que más me ha costado trabajar y sanar y entender y comprender. Y veréis lo profunda que es, y aunque se puede identificar fácilmente, es muy difícil sacarla. Bien, entonces bueno, el abandono, y creo que esto lo hemos vivido la mayor parte de las llamitas. Y vamos a empezar. Como veis, estoy empezando por orden y es como tenemos las fases de la llama gemela. Y la primera hemos hecho la herida de abuso. La segunda hemos hecho que la herida de abuso, se da en el momento en el que o la entendemos cuando conocemos a nuestra llama, la podemos identificar allí, cuando es que nuestra llama nos cuenta o se presenta o percibimos que nuestra llamita pues a lo mejor no pasó una buena infancia o tuvo algunos problemas. La segunda herida es la herida del rechazo, cuando vemos que nos rechaza, cuando empezamos a sentir o activamos la conexión y empieza a rechazarnos. Y la tercera herida que vamos a trabajar es el abandono, o que vamos a ver, ¿bien? Y se da en el momento de la separación. Es decir, se activa o la empiezas a ver o la empiezas a sentir cuando sucede la separación. La separación con la llama gemela, sientes un dolor inmenso, parece que se te sale el alma, el corazón, y parece que se te cae el mundo, que no hay vida sin él o ella y que no sé cómo vivías antes porque es que ahora no se puede y es muy doloroso. Esto sucede porque se está activando la herida del abandono. La herida del abandono empieza cuando tenemos entre 2 y 5 años y normalmente es con el cuidador o con el padre del sexo opuesto. Es decir, si yo soy una mujer, es decir, una niña, pues mi sexo, el papá del sexo opuesto o el cuidador del sexo opuesto es mi padre, ¿no? En este caso, mi padre es el abandono directo. Si tú eres un hombre, pues el abandono directo que más te va a marcar es el de mamá, ¿vale? Entonces, de 2 a 5 años, ¿esto qué significa? Puede haber 3 tipos de abandono. Abandono emocional, abandono psicológico y abandono físico. El abandono psicológico es cuando realmente el papá o la mamá, en cualquier caso, no está allí presente mentalmente. Es decir, que yo pienso que esa persona no está, ¿vale? Aunque esté, aunque me dé cariño, aunque físicamente lo vea, yo considero como que no está. El niño siente y ve o
por algún motivo considera que no está el padre o la madre, por algún motivo. El abandono emocional es cuando te hacen sentir que no existe, es decir, aislado, como que no contaras en la vida de tu padre o de tu madre, ¿bien? Y es a nivel emocional, como bien marca la palabra, es decir, el abandono se siente dentro, o sea, es un sentimiento, pero puede estar físicamente, pero ese cuidador o ese padre o esa madre pues puede pasar que no sea cariñoso o que no muestre afecto, todo esto sucede y entonces tengo abandono porque no tengo ese cariño que necesitaría de mi padre o de mi madre. Y el abandono físico, como su propio nombre indica, nos están hablando de que físicamente no estuvo. Entonces ese papá o esa mamá físicamente no está, pues por viaje, por fallecimiento o por cualquier ámbito, cualquier situación. ¿Pueden darse los 3 abandonos a la vez? Por supuesto. ¿Puede darse uno y es igual de válido el abandono? Por supuesto también. Es decir, que cualquier abandono ya es un abandono. Y intentan siempre entender que no es lo que sus padres hicieron, porque a lo mejor ustedes tienen recuerdos, pues sí, veo a mis padres juntos, tengo recuerdos de que mi padre y mi madre siempre estuvo, pero ese niño, esa niña no estuvo nutrido de ese amor o de esa presencia o de ese entender de que ese padre o esa madre estaba allí. Entonces, aquí no importa si las heridas, es importante que entiendas que es como el niño se sintió o con lo que trae o con lo que carga anterior, pero es importante eso, no lo que viviste tú físicamente, porque tengo muchas personas en consulta que me cuentan, es que mi madre y mi padre una relación maravillosa, pero tienen abandono, y esto no tiene nada que ver porque si el niño se sintió con carencia, va a tener abandono o cualquier herida, ¿bien? Entonces, a partir de que el niño se sienta con esa carencia, ya empezamos a sentirnos así y ya tenemos el abandono activado, esa herida. Bien, a través de esa herida que estamos viendo, vamos a crecer con ese abandono, bien, ya sea como sea. En la adultez, aunque podemos verlo en la adolescencia y demás, pero en la adultez vamos a verlo a través de características como lo primero y lo más importante, la dependencia emocional. Una persona que tiene abandono depende mucho de otra persona, sobre todo de la parte con la que tiene el conflicto, del sexo con el que tiene el conflicto. Por ejemplo, si yo tengo abandono de papá, yo voy a depender mucho de la parte masculina. Es decir, y dependencia emocional se basa en yo no quiero que te vayas de mi vida o porque tú si te vas me vas a activar otra vez esa herida y no quiero volver a sentir eso como me sentí de niña. Entonces necesito que te quedes. ¿Qué sucede? Que las personas que tienen abandono es muy normal que sean personas, o seamos, porque yo también lo tuve, muy intensas. Y sobre todo que den demasiado para compensar y asegurar ese puesto en su vida. Obviamente sabemos a día de hoy que esto es imposible y que nadie se va a quedar porque tú des muchísimo, sino todo lo contrario, es decir, cuanto tú más atosigues sin querer a una persona, puede que se agobie e incluso se vaya. Y si tienes esa herida, hay mucha probabilidad de que una persona se vaya. Otra de las cosas que puede suceder también con el abandono es que necesites validez externa, muchísima. Que alguien te diga, esto lo estoy haciendo bien, esto me está ayudando, no me está ayudando, tú estás de acuerdo con esto, todo esto. Y puede darse igualmente del mismo sexo con el que tenemos conflicto. Si yo tuviera conflicto con papá, pues con papá. Si tuviera con mamá, pues con mamá. Perdón, con mujer y con hombre, ¿vale? O sea, si yo tuviera conflicto con mujer, con mamá, pues con una mujer. Y si tuviera conflicto con papá, pues con un hombre. Entonces necesitaríamos, pues a lo mejor si tengo un grupo de amigas y mi conflicto es con mamá, es el abandono de mamá, pues necesitaría la validación totalmente de mis amigas y que me dijeran, lo estás haciendo bien, Mel,
estamos orgullosas de ti, y si no lo tengo, tiendo a sentirme inseguro o insegura. Bien, entonces estas son algunas de las cosas que pueden darse a través del abandono. Otra de las cosas y características que podemos ver también en un abandono es el comer o ingerir muchísimos alimentos con harina de trigo. Por ejemplo, como es el pan. Cuando nosotros tenemos muchísimas ganas de comer pan, bien, nos habla de que tenemos un conflicto con papá. Cuando tenemos ese conflicto con papá, normalmente está sustituyendo la ausencia que creó papá en su momento y que necesito ingerirla. ¿Por qué el pan? Porque se supone a nivel inconsciente que papá trae el pan, ¿vale? Debajo del brazo, o sea que trae el pan. Papá trae, debe proveer, y mamá debería recibir, ¿no? Entonces esto sería uno de los conflictos también, por si también les puede valer. Otra de las máscaras que también podemos ver a través de esta herida, la máscara de la independencia o del aislamiento. Y esto se trata de que vas a ver a una persona con una independencia extrema, es decir, como que necesita estar en soledad absoluta, o que no se quiere vincular con absolutamente nadie o casi nadie, porque teme mucho a que esa persona abandone o vuelva a ser abandonado. Esa misma máscara puede llevar a la de la autosuficiencia, y también vamos a ver a una persona que te dice que puede con todo y que no necesita ayuda de nadie, y vemos las típicas personas luchando solitas por salir adelante y sienten como que ¿para qué voy a pedir ayuda a otra persona si ya me dijeron o ya me enseñaron que yo debería estar solo? Y es como yo merezco estar en soledad o solo. Otra de las cosas que también puedes ver es cómo esta persona que tiene abandono da en exceso, es decir, que aporta muchísimo a los demás para compensar el hecho de que les quieran o que les amen. Y esto es algo que sucede muy a menudo. Puede ser que lo materialice a través de regalos o de hacer favores o de siempre decir que sí a los demás, pero cuando esto sucede al contrario, porque no va a suceder, al contrario, ya que mantiene esa herida ahí, se puede sentir muy solo y se puede sentir que esa herida vuelve a reactivarse y sufre. En las relaciones de pareja con una persona que tiene herida de abandono, podemos ver dos situaciones. O bien, una persona que establece un vínculo con otra persona, formalizan y demás, pero esta persona se acaba yendo y puede soportar, la persona en cuestión que tiene herida de abandono puede soportar muchas cosas, porque aunque sea tóxico, aunque tenga red flags, aunque la relación ya no dé para más, puede aguantar muchas cosas por el miedo a sentirse nuevamente abandonado. Otro de los casos que puede suceder es que la persona que tiene herida deje antes de que le hagan daño, es decir, huya de alguna situación o eh, de alguna relación porque tenga miedo a que sea otra vez herido a través de ese abandono. Entonces mejor te dejo yo antes de que me dejes tú. Es una forma inconsciente de tener una creencia como de me vas a dejar de algún modo u otro, entonces mejor ya lo dejamos rapidísimo antes de que esto vaya a más o me hagas daño. Al final, el que tiene herida de abandono, lo único que necesita es muchísimo amor y comprensión, pero se entiende perfectamente que la persona que tiene herida de abandono crea una dependencia muy grande con el vínculo con el que está viviendo o conviviendo, y realmente llega a toxicar, llega a ser insistente, y a la otra persona que imaginemos que puede tener una herida de rechazo, pueda estar pues vinculándose con una herida de abandono, y es posible que no concuerden por eso mismo. Imaginemos una situación en la que una mujer, que son la mayor parte que tiene herida de abandono, tenga herida de abandono de papá, y un hombre que tenga herida de rechazo de mamá. Esto obviamente al principio se pueden atraer por las heridas, por las secuelas que tienen, pero van pasando el tiempo y la mujer empieza a sacar pues sus partes activas de abandono, es decir, necesita constantemente atención, necesita que estén ahí para ella,
Y la herida de rechazo de este hombre, pues vas a ver de mamá, vas a ver como necesito rechazarte porque a mí mi mamá también me rechazó, entonces no puedo darte lo que tú quieres. Y ahí estamos en la dependencia de la herida de abandono y el rechazo de este hombre que realmente no lo hace a propósito, pero empieza a rechazar a todo lo que se pueda pegar porque no quiero sufrir igual que me rechazó mamá y yo no quiero sufrir igual que me abandonó papá. Entonces al final acaban separados o en una relación bien tóxica. En el vínculo con la llama gemela lo podemos ver en muchísimas situaciones. La primera es la separación, pero también lo podemos ver en las veces que se dejan de hablar una llama gemela con otra, o las veces que realmente eh, decide irse una de las dos partes o decide poner límites una de las dos partes, o incluso la dependencia que se le puede tener a una llama gemela. También podemos verlo en las personas que están muy adictas a este tema de llamas gemelas y únicamente ven por eso y esperan resultados de inmediato, o no pueden tener una consistencia sanando, trabajando porque quieren ver ya el resultado de algo que realmente necesita un proceso. Creo que es bastante información por hoy. Vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir el próximo jueves con todos ustedes en Abandono, parte 2. Os deseo lo mejor, gracias por estar y os quiero muchísimo.